Y el día de hoy, en lo que resta del tiempo, vamos a desarrollar la parte teórica del análisis factorial y que por supuesto va a formar parte del contenido del examen de la siguiente semana. Bien, entonces vamos a nuestra presentación del análisis factorial, lo que estamos desarrollando. Y ya habíamos visto varias cosas que son interesantes y que nos van a guiar. Por ejemplo, habíamos visto como un elemento que es bien importante el entender correctamente lo que me dicen estas expresiones. Y ustedes ya saben que estas expresiones no son nada complejas de entender, porque con el conocimiento que ustedes tienen de econometría, saben que esto de aquí no es nada más que la descomposición de la suma de cuadrados, solo que está expresada de otra manera. Esta parte de aquí equivale a la suma de cuadrados de la regresión. Y esta parte de aquí equivale a la suma de cuadrados de error o de los residuales. Solamente que para el caso que estamos desarrollando, esta equivalencia es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque sabemos que lo que estamos desarrollando tiene una característica importante. ¿Cuál es esa característica? Sabemos que Y está en función de X. Entonces aquí vamos a hacer algo tipo regresión. Ya vamos a hacer algo tipo regresión. Pero el aspecto importante es que no vamos a hacer una regresión como tal. ¿Por qué no vamos a hacer una regresión como tal? Porque nuestro modelo no va a estar conformado de esta manera. ¿Sí? Un beta 0 más, un beta 1, x1 más, todo lo que sabemos. ¿Sí? Sino que nosotros aquí no vamos a calcular en ningún momento coeficientes, no vamos a encontrar coeficientes. Y uno dice, ¿y por qué no vamos a encontrar coeficientes? Es que aquí no vamos a aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Y como no vamos a aplicar mínimos cuadrados ordinarios, no vamos a poder encontrar los coeficientes betas de este modelo. Y uno dice, ¿y por qué no vamos a encontrar los coeficientes beta de este modelo? Es que resulta que X es cualitativo. Y como les expliqué en la clase del día lunes, yo no voy a poder tener pues una variable, o perdón, una matriz X con la primera columna de unos, como ustedes ya saben, ¿no? Y la segunda columna que diga soltero, casado, divorciado, viudo y demás, no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque está bien, eso va a ocurrir, ya la transpuesta de eso está bien, va a ocurrir, pero aquí empieza el problema, ¿no? Cuando multiplique X transpuesta por X, entonces no voy a poder, ¿ya? Y bueno, sí se va a poder, tipo algebraico va a ser, ¿listo? Y cuando calcule la inversa, no voy a poder, sí se va a poder, pero así como expresión algebraica, ¿ya? Por ejemplo, en vez de soltero pones A, digamos. En vez de casado pones B. Entonces, esto de aquí vamos a obtener, ¿sí? Pero me imagino que va a ser más o menos así. 3A cuadrado más B, algo así nos va a salir, ¿ya? Pero no vamos a poder desarrollar esto. Y por tanto, cuando quiera encontrar mi matriz de betas de los coeficientes, entonces aquí va a salir como una expresión algebraica, por ejemplo. Sería más o menos así, por decir algo, ¿sí? 8a cuadrado por b menos algo así. Es decir, no voy a tener los coeficientes como yo quiero, sino por culpa de las variables cualitativas voy a obtener una matriz tipo álgebra, ¿ya? Donde voy a tener letras y no voy a tener el resultado que tal vez ustedes han dicho, no, menos 2, 1.34, etcétera. O sea, este tipo de resultados no voy a poder obtener. Entonces, nosotros no vamos a poder aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a aplicar el análisis factorial. Y aplicando el análisis factorial, nosotros vamos a desarrollar
pues de otra manera, por el hecho de que la variable X es una variable multicategórica, multidimensional, cualitativa. Entonces, esto de aquí no podemos hacer y vamos a hacer de otra manera. Otra manera que ya la anterior clase les había comentado, ¿sí? Ya les había comentado lo que significa esta expresión y también lo que significa esta otra expresión. Y lo que parecía que era mortal la anterior vez, es decir, esto que es doble sumatoria, no había sido nada mortal, ¿sí? Porque había sido esta primera parte, había sido ¿qué cosa? Habían sido subtotales. Y esta otra parte, ¿dónde estamos? Aquí. Y toda esta otra parte, ¿qué cosa es? Es la suma de los subtotales. Entonces aquí tenemos la suma de los subtotales. Y la suma de los subtotales es el total global. Entonces aquí tenemos un total global y subtotales. Y la doble sumatoria es la suma de los subtotales que generan este total global, ¿ya? Y aquí en este otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos el total de una buena vez. Tenemos un total global. Pero ese total global es una suma simple, no es sumas parciales, ¿ya? Entonces tenemos todo eso. Y aquí la anterior vez habíamos explicado estas características, ¿no? Y habíamos indicado qué cosa. Se había indicado por qué aquí se está hablando, se está mencionando y por de dónde aparece J. Habíamos hablado de iésimo factor, jésimo dato, y aquí tenemos el número de datos por factor, ¿sí? ¿Cuántos factores tengo? K factores. ¿Cuántos datos tengo? N datos, pero N datos de cada factor. Entonces tenemos eso. Así que aquí tenemos el número de datos del factor I. Aquí tenemos el promedio de ese factor. Fíjense, el promedio de ese factor. Y el promedio de ese factor va a ser igual a la suma de los datos, de todos los datos de ese factor dividido entre el número de datos de ese factor. Entonces, este resultado va a estar aquí. ¿Y esto qué es? Esto de aquí es la suma, perdón, es la suma, ¿sí? En los datos de cada factor, ¿sí? En los datos de cada factor, menos el promedio de ese factor. Y luego todos esos resultados parciales los voy a sumar y voy a tener el gran total. Entonces, esa era la forma de explicar esto de aquí. Ahora, la anterior clase, es decir, la clase del día lunes pasado ha sido súper importante. Teníamos este NI, y este NI no era nada más ni nada menos que un total ponderado. Entonces, esto de aquí es un total ponderado, porque esta diferencia puede ser mayor o menor respecto del número de datos. Y eso se ha explicado el día lunes. Y este otro componente de aquí, ¿qué cosa es? No es un total ponderado, sino es un total global. Entonces aquí tengo un total ponderado de esta diferencia por el número de datos y aquí tengo un total global. Pero obviamente un total que es resultado de subtotales. Así que como ustedes pueden ver, tenemos eso como elemento bien importante y diferenciador. Bueno, a ver, estas cosas, ¿cómo se pueden determinar? Ya la clase anterior habíamos hablado de estas cosas. A ver, ¿dónde estamos? Porque me acuerdo que he grabado de la clase del día lunes. Va, ¿dónde grabó? Bueno, por algún lado debe estar, pero no importa. La idea es que ahora aquí vamos a tener cosas, ¿ya?
Por ejemplo, aquí tenemos algunos valores aleatorios, ¿sí? Aunque era que rescate bien lo de la anterior clase que le cuento. Bueno, aquí tengo 23, aquí tengo 56, aquí tengo 34, aquí tengo 78, aquí tengo 94, aquí tengo 34, otra vez un 65, un 12, un 23, ¿ya? Y supongan que aquí esto va a ser y aquí voy a tener X, ¿ya? Pero esto va a ser X1, esto va a ser X1, esto va a ser X2. Y uno dice, ¿y qué es X1? Haz de cuenta que sea soltero, ¿listo? Haz de cuenta que sea soltero como el ejemplo que habíamos visto el día lunes. ¿Qué va a ser X2? Haz de cuenta que X2 va a ser casado, ¿ya? ¿Y qué va a ser X3? Haz de cuenta que X3 va a ser divorciado. Ya haz de cuenta que, y vamos a colocar dos valores más, un 40 y un 25, y que eso haga referencia a lo que es divorciado. Ahora alguien dirá, pero había unión libre la anterior vez. Sí, pero ahora que no haya unión libre. ¿No? Que todos estén bien definidos, ¿ya? O que estén casados, o que estén solteros, o estén divorciados. Pero yo estoy medio casado, medio soltero, y no sé, pues eso mejor no tomaremos en cuenta, lo dejaremos, ¿ya? Bien, entonces tenemos esas cosas. Y como ustedes pueden percibir, aquí ya empieza lo interesante, ¿no? Porque aquí las cosas se dividen. Tengo que dividir estas cosas porque ya no es lo mismo, es diferente. Entonces, las diferencias se van a realizar de esa manera, como ustedes pueden apreciar. Y a los últimos, a ver qué color poner. Digamos esto. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos esta característica y Y ahora debería diferenciarse por los resultados multidimensionales de X. Parece econometría, pero no es. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si es que ustedes ven aquí, a ver, ¿dónde está eso? Aquí. Aquí me está pidiendo que pueda desarrollar varias cosas. Y entre esas cosas que puedo desarrollar, me está pidiendo todo esto. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué es Y? Obviamente todo esto es Y, como tal. Entonces, en la primera parte, y esto por favor hay que tomar muy, pero muy en cuenta, ¿sí? En esta primera parte, que voy a hacer con esto y no con ese otro, con esa otra aplicación que me sirve para rellenar, como ustedes han visto, ¿no? O escribir, voy a hacer con esto. ¿Por qué no estoy usando la otra? Es que la otra congela todo y no puedo hacer otras cosas aquí. Ese es el problema de esto de aquí, pero es muy bueno, eso sí. Bien, a ver, ¿cómo encontramos esto de aquí? Esto dice Y menos Y promedio. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, pues, Y promedio. Y promedio. Entonces, una Y promedio global. La P, ahora sí. Promedio. Global. La Y promedio global es igual a ¿qué cosa? Y vengo aquí y es igual a eso. Entonces, regreso aquí a mi Excel. Y aquí está, mi Y promedio global. Entonces, ¿eso es igual a qué cosa? Eso es igual a sumar toda la columna de Y. Pero uno dice, ¿Y está diferenciado? No, aquí es todo Y. ¿Dividido entre qué? Dividido entre el número de datos. ¿Y cuántos datos hay? No sé, vamos a contar. Entonces, dividido entre contar y esto. Y ya está. Ups. A ver. Mejor pondré contar nomás. A ver, suma de eso. Otra vez, qué barbaridad.
A ver, tengo aquí. Mm, A ver, suma de todo eso. Ah, ya sé. Es esa suma dividida en 3. Ya, ahora sí. Entonces esa es la media aritmética global. Y es una media aritmética simple, una normal, una de esas que es básica, estadística 1. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo eso. Ahora, ¿cómo encuentro esto de aquí? La respuesta es bien facilito. A ver, tengo que hacer esto de aquí. A ver, control C, mejor. Ahora sí. Control C, esto viene aquí. Estos valores están aquí. Y lo que yo necesito ahora es desarrollar esta partecita, que es Y menos Y promedio. Y prom, así estoy colocando, que es el promedio global que hemos dicho. Y ese resultado tengo que elevar, hay que elevar al cuadrado. Bien, entonces, ¿a qué es igual eso? Es 23 menos ese promedio global y esa diferencia al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos eso. Y obviamente lo mismo hay que hacer con el resto. Pero ojo, este de aquí tiene que mantenerse constante. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Este E16 tiene que mantenerse constante porque cuando copie la fórmula al resto de los elementos se va a mover y yo no quiero que se mueva. El valor de Y sí que se mueva, pero ese otro no. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo lo mismo. Por ejemplo, 78 menos 44 elevado al cuadrado. 98 menos 44 punto elevado al cuadrado y así sucesivamente. Y aquí, vamos a sumar. Y este resultado de aquí, este resultado es ni nada más ni nada menos que la suma de cuadrados total. O suma total de cuadrados, como ustedes quieran. Entonces así nomás es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí es obviamente lo que yo voy a utilizar como numerador para después encontrar la varianza, porque esa es la clave, ¿no? Porque esto de aquí es el numerador que me va a permitir encontrar el resultado de la varianza. Y el resultado de la varianza, como todos sabemos, sería igual a esa expresión. Pero ¿dónde está solita? Aquí está solita, no está con todo su acompañamiento. Entonces aquí, control C. Vengo aquí, control V, entonces ahí está la suma de cuadrados dividido entre los grados de libertad, es la varianza. La suma de cuadrados y está la n, bueno, n, ¿cuánto era n? N minúscula, por supuesto. N minúscula va a ser igual a contar todo esto. Plum, 11. Entonces tenemos 11. Así que aquí, para poder realizar el cálculo de la varianza, lo único que tengo que colocar aquí como numerador y trabajando con dos decimales, por ejemplo, sería 7138, 7138.55, redondeando dos decimales, dividido entre 11, pero menos 1, o sea, 10. Así que como ven, el resultado de la varianza sería esa, ese valor, que sería 713.855. Bien, pero la idea es que de esa manera nosotros calcularíamos el resultado de la varianza. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Bueno, nada más. Pero la cuestión es que ya tenemos este resultado de aquí. La clave ahora son estos otros, ¿sí? Esos otros componentes. Estos otros componentes de aquí. ¿Cómo encontrar el resultado de esos otros componentes? Para poder encontrar el resultado de esos otros dos componentes, tengo que tomar en cuenta la igualdad que se plantea aquí.
la suma de cuadrados de los factores más la suma de cuadrados dentro de los factores, entre los factores, dentro de los factores. Bien, entonces como ustedes pueden ver, aquí tengo esto de aquí, para el primero. Y promedio I menos Y promedio. Ahora, ¿y cómo se calcula el Y promedio I? Ustedes saben que es bien facilito, porque aquí ya está. Y estando aquí, el cálculo que corresponde es a través de esta expresión. Entonces, esta expresión de aquí me va a poder, o me va a permitir encontrar el Y promedio de cada factor, y el Y promedio de cada factor es el que tengo que determinar. Y el Y promedio de cada factor va a estar aquí. Ahora, ¿cómo voy a encontrar eso? Por ejemplo, ¿cuántos factores tengo? Tengo x1, tengo x2, tengo x3 y tengo x4. Y lo que yo tengo que hacer es encontrar el Y promedio de cada factor. Entonces, esto que he puesto aquí me va a ayudar, coloco aquí Y promedio por factor. Entonces, aquí vamos a encontrar el valor de Y promedio por factor. Bien, ya obviamente aquí están los factores. A ver, Y promedio por factor, ¿qué me dice esto? ¿Quieres encontrar el Y promedio del factor x1? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sumar los datos de ese factor. ¿Sí? No se olviden cómo hay que interpretar esto, ¿no? ¿Quieres encontrar el promedio del factor 1? Entonces lo que tienes que hacer es sumar todos los datos de ese factor. Y dividir entre el número de datos que corresponden a ese factor. Ahora, si venimos aquí, ¿cuáles son los datos de ese factor? Estos dos. Entonces, la sumatoria va a ser precisamente este resultado. 23 más 56. Y voy a dividir entre el número de valores de ese factor. ¿Cuántos valores hay en ese factor? ¿O cuántos datos hay en ese factor? 2. Entonces, dividido entre 2. Para el otro factor, ¿cómo voy a hacer? Para el otro factor, por supuesto, lo que hay que hacer es sumar todos estos y dividir entre el número de valores que estoy sumando, o sea, entre el número de datos, que en este caso sería 4. Y así sucesivamente, fíjense, así es como hay que hacer. Entonces, esto de aquí, para hacer por partes y hacer bien, entonces, ¿cómo debería desarrollar? Aquí, en vez de decir esto, voy a colocar n. Y, porque estamos hablando de cada factor. Y aquí vamos a colocar la suma de y y. Por supuesto, luego vamos a tener el factor. Entonces, aquí, ¿qué pongo? Aquí digo contar, sí, que cuente. Pues si uno dice, ¿por qué pone con fórmula? Sí, no debería poner con fórmula. Ya, y ahí es la suma ya. Entonces, suma de esos. Entonces, como ustedes pueden ver, solamente es eso. Y el promedio, ¿a qué es igual? El promedio es igual a, pues, este 79 dividido entre ese 2. Punto. Ya está. Ahora, con el resto, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer igual, solamente que ahora hay que corregir. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Tengo todos esos. Bien, entonces son 4. ¿Y cuántos va a sumar? Obviamente tiene que sumar a estos de aquí. Listo, yo tengo. Y aquí el promedio ya sale automáticamente por la formulita que hemos desarrollado. Bien, y así sucesivamente hacemos para el resto. A ver, aquí copiamos. Y como ustedes pueden ver, no es nada del otro mundo. Porque aquí lo único que hay que hacer es para el factor 3, tomar cuántos datos conforman ese factor 3. En este caso son 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar esos 3. Entonces sumamos el valor de esos 3 y ya está ahí. Y como ustedes pueden ver, ahí está el promedio. Con muchos decimales, sí. Luego podemos regular el número de decimales. Y del último, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos datos forman parte del factor 4? 2. ¿Y cuántos suman esos datos?
el valor de esos datos. 65. ¿Y cuánto es el promedio? El promedio es 65 entre 2. Ahora, si todos regulamos, por ejemplo, a 2 decimales, entonces si regulamos a 2 decimales, tendríamos algo así. Entonces, como ustedes pueden ver, esto de aquí no es nada del otro mundo, ¿sí? Esto de aquí solamente es, ¿qué cosa? Número 1, vas a encontrar el promedio para cada factor. ¿Cuántos factores tengo? 1, 2, 3, 4 factores tenemos. Entonces tenemos que tener 4 promedios, sí, 4 promedios. Este resultado es Y promedio 1. Este resultado es Y promedio 2. Este resultado es Y promedio 3. Y este último resultado es Y promedio 4. Entonces tenemos 3 promedios para cada factor, 3 medias aritméticas para cada factor. Y lo único que hemos hecho ha sido todos los datos, los J datos del factor I, los J datos, porque no se olviden, este era J1, este es J2, este es J3, J, ¿sí? ¿De qué? Esos son los J 1, 2, 3 del factor, del factor, del factor, del factor, del factor, del factor y 3. Uno dice es X3, sí, pero es el tercer factor. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido sumar los 3 datos del factor 3 y dividir entre el número de datos del factor 3. Nada más. Así que eso es lo que hemos hecho. Y como se pueden fijar aquí en el numerador, es una suma en J. Entonces es la suma desde J1 hasta J3 de todos los datos del factor IJ. ¿Ya? Entonces esta suma de aquí es una suma en J, como pueden ver. Pero obviamente dentro del factor I. Y esta suma en J, que aquí faltaría colocar la J, es lo que está aquí. Por eso ahí dice la suma en J. Bien, entonces ya tenemos esto. Pero obviamente no está completo, porque aquí tengo que hacer más cosas. Pero como pueden ver, este resultado que aquí he obtenido, este promedio por factor o Y promedio I, me recontra sirve, porque me va a servir para aquí y me va a servir para aquí también. Entonces me sirve en 2 lugares. Y este promedio global, que era esto, obviamente me sirve para aquí. Y esta N que estaba aquí, ya tengo aquí. Oh, miren, ya tengo completo para hacer de 1, que es este de aquí. Ya tengo para hacer completo esto. Bien, a ver, haremos eso. A ver, ¿qué tenemos que hacer para acá? Lo que tenemos que hacer es, a ver, fíjense. A ver, voy a copiar y pegar esta partecita. A ver, vamos a hacer una captura de esto nomás. Y haciendo la captura de solamente esa parte, vengo aquí, control V, ahí está, esto más chiquitito todavía, para que entre ahí. Bien, entonces tenemos eso. Bien, aquí ¿qué tengo que hacer? Si se fijan y si seguimos la fórmula, porque no hay que perderse, ¿sí? Número 1, igual, pongo, igual a qué? 2. 2 ¿por qué? Doble paréntesis, me gusta trabajar con doble paréntesis, 2 por este promedio menos este de aquí. Y eso elevar al cuadrado. Y ya está. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos esto. Y es precisamente esto lo que hemos hecho. Esto que hemos hecho no es nada más ni nada menos que el número de datos que está ahí. Hemos multiplicado a esto, ¿qué es eso? Menos esto de aquí.
Ahora, esa diferencia hemos elevado al cuadrado y recién ese resultado se ha multiplicado con el anterior. Así que como pueden ver, no pasa nada. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubiese multiplicado? ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si no hubiera habido nada? Hubiese habido error. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiese sido 1? Entonces tengo un total que no es ponderado. ¿Ya? Pero como nosotros tenemos resultados ponderados, tenemos eso. Entonces, como ven, tengo eso de ahí. Ahora, tengo que tener cuidado porque este 16 es una constante, porque va a ser el mismo valor para el resto. Entonces, como va a ser el mismo valor para el resto, tenemos eso. Esto ya debería estar. Esto ya debería ser. Y eso ya debería ser. Uy, viva el Excel. Entonces, a ver, vamos a analizar esto de aquí para ver si está bien. Esto de aquí es el 4 y es N. Sí, está bien. Este de aquí, J21, es J21, es este de aquí, menos este de aquí, y ese resultado se está elevando al cuadrado. Ah, ya, está bien. Entonces, esto de aquí estoy desarrollando de manera correcta. Como ven, es eso nomás. Bien, y este otro, ¿está bien o no está bien? Vemos, sí, está bien. Es esta n que está multiplicando a la diferencia cuadrática que existe entre el promedio por factor y el promedio global. Súper. ¿Y este otro de aquí está bien o no? Sí, está bien, es lo mismo. Y ya está. Entonces ya tengo estos resultados, fíjense. Y aquí vamos a proceder a sumar. Y por supuesto hay que sumar todos estos de aquí, que son 4. Entonces esto de aquí, ¿qué se llama? Esto de aquí se llama, como ustedes ya han adivinado. A ver, vamos a finalizar eso. Vengo aquí y realizo toda esta captura de aquí. Voy a copiar, regreso aquí, otra vez vengo aquí. Control V. Y esto hay que hacer más chiquitito, más. Tengo esto. ¿Y por qué dice suma en I? Porque hemos sumado los promedios de cada factor. Y cada factor es I. Entonces, esta suma es por factor. ¿Sí? Esta es la suma de I. Entonces, este total es la sumatoria desde I factor 1 hasta I factor 4 de la diferencia que aquí se indica. Entonces, nada más, como ustedes pueden ver. Pero la suma es en I, si se fijan. La suma es a nivel del factor. Entonces, aquí nosotros ya tenemos un resultado. Y ese resultado, obviamente, ya nos va a servir bastante. Entonces aquí tengo un resultado que es clave para nosotros y aquí tenemos este otro resultado que es clave también para nosotros, porque este otro resultado es la suma de cuadrados total. Y este otro resultado, si es que hacemos otra captura de pantalla para que se pueda tener una mejor noción de lo que estamos haciendo, pues ya tengo expresado de esta manera. Entonces regresamos aquí, y esto que hemos hecho, que es la suma de cuadrados total, es esto de aquí. Entonces ya tenemos estas cosas. Y para terminar de adornar esto de aquí, a ver qué tal si hacemos con una flecha. Esto es eso. Listo. El contorno así, ya. Y esto de aquí, esto ya está. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tenemos estas cosas. Por si acaso guardaré. Si uno no está libre de errores, ya entonces guardar. A ver dónde voy a guardar aquí, para que no se me pierda y para que la siguiente vez esté disponible. Entonces, factorial, parte 1. Entonces aquí ya tenemos esos elementos disponibles a mano para la siguiente vez y no me esté pasando lo de ahora que he buscado y no he encontrado.
Bien, entonces ya tenemos esto de aquí se va porque ya no nos sirve. Y ahora lo que tenemos que hacer es esta parte. Fíjense, aquí nosotros ya estamos desarrollando esto de aquí. A ver, esto de aquí, ¿con cuántos decimales? Ya, con todos los que se puedan. Pues entonces vengo aquí con los visibles, que son 6. Entonces aquí ya tenemos, ya podemos reemplazar. A ver, pero veré si de verdad voy a poder reemplazar. A ver, voy a colocar 1 porque si no, caso contrario, voy a tener que copiar otra cosa. A ver, 10, 10. Así ya está bien. Entonces aquí pongo 7138.54, 55. Perfecto, ya está bien ese valor. Y ahora aquí tengo que venir por este lado y eso había sido 1800.87, 87, 9. Entonces de momento parece que vamos bien, de momento. Entonces, como ustedes pueden ver, nos falta algo, ¿ya? Ese algo podemos encontrar de varias maneras, fíjense. A ver, ¿de qué otra manera puedo encontrar ese algo? Sin estar haciendo toda esta cosa, porque hacer esta cosa es mortal, les digo. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar eso? Y uno dice, pero fácil, pues. A este lado restas S y ya tienes S. Así nomás se hace. Sí tienen razón, así nomás hay que hacer. Pero vamos a ver, pues, cómo es la doble sumatoria, porque si no, no vale. Bien, entonces vamos a ir a la parte de la doble sumatoria, a ver cómo se encuentra eso. Entonces veremos cómo hay que encontrar eso, esa cosa. Bueno, no es cosa, ¿no? Como pueden ver, es un polinomio, ¿sí? Entonces, polinomio con doble sumatoria, pero es polinomio al final de cuentas. Entonces, regresamos, venimos aquí y a ver cómo hacemos eso. Bien, esto merece un sitio especial. A ver, hacemos aquí, sí, ahí haremos. Bien, en esta parte de aquí. Bien, esto de aquí tenemos que hacer. Ahora, si es que analizamos bien esto de aquí, tenemos que hacer doble sumatoria. Entonces, hay que desarrollar esa doble sumatoria de alguna manera. Esa doble sumatoria de alguna manera se va a desarrollar siguiendo esta expresión de aquí. Ahora, ¿qué me dice? Y j menos y promedio i. Entonces aquí vamos a necesitar de y promedio i. Y el y promedio i aquí ya tenemos. Bien, entonces aquí vamos a venir y decimos lo siguiente. A ver, vengo por aquí, esto voy a copiar. Perfecto, esto entonces me sirve. Muy bien. Solamente que aquí voy a hacer espacio. ¿Por qué vamos a hacer espacio? Porque hay que hacer varias cosas. De x1, pero de x1 el y, no se olviden. X1 solamente es para diferenciar. O sea, de x1 lo que más me interesa es y. Y aquí tenemos estas y's. Y estas y's voy a copiar. Y estas de aquí vamos a bajar. Ahí. Y esto tiene que bajar aquí. Y esto tiene que bajar aquí. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos todas las y's, pero todas las y's que corresponden a x1, a x2, a x3 y x4. Entonces aquí, para que se note mejor, a ver, pondremos algunas diferencias, unos espacios en términos de diferencia. Entonces los espacios en términos de diferencia son esos. Y obviamente aquí tengo el valor de, a ver, control C, control V, control V, control V, y ya está. Pero ahora, si se fijan, estos resultados, ¿qué resultados son? Este es ahora sí, aquí vamos a añadir este elemento importante. Aquí aparece J. Entonces este es J1 y este es J2. Este es el primer dato del primer factor. Entonces este de aquí merece llamarse Y y J. Este es el segundo dato
del primer factor. Entonces, este es un y y j. A ver, ¿cómo se escribiría este 23? Este 23 sería del primer factor, el primer dato. Y este 56, ¿qué sería? Del primer factor, el segundo dato. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tengo eso. Este de aquí, ¿qué sería? Este sería del segundo factor, el primer dato. Este de aquí, a propósito, estoy haciendo eso, ¿qué sería? Del segundo factor, el tercer dato. Y este de aquí, ¿qué sería? Sería del segundo factor, el cuarto dato. Entonces, esa explicación de y y j se da de esa manera. Bueno, entonces tenemos esto. Y en cada una de estas y's, entonces no está mal que coloque ij, porque al final de cuentas eso había sido. Y eso como subíndice. ¿Listo? Entonces, como subíndice, ij, ya está. Y estos otros también van a ser ij's. Y estos va a ser también ij's. Y esto también va a ser ij's. Pero no se olviden, en este caso i vale 1, aquí en este caso i vale 2, aquí en este caso i vale 3, en este caso i vale 4. Perfecto, ya estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hago un espacio extra porque voy a necesitar más espacio, fíjense. ¿Y aquí qué tengo que colocar? Tengo que colocar este y promedio por factor. ¿Ya? El y promedio de x1, ¿cuánto había sido? El y promedio de todo eso, y vamos a combinar porque al final de cuentas es de todo eso, había sido igual a este valor. Entonces, el del factor 1, su promedio es este. Y por supuesto vamos a tener que hacer lo mismo para los otros. Y aquí tenemos que combinar porque para todo eso necesito su valor. Y va a ser de x2, ese el valor promedio. Y lo propio hay que hacer, como ustedes pueden ver, para el resto. Bien. Moroso, sí es moroso. Pero ese es del tercer factor, el promedio, sí, ese es. Entonces, como ustedes pueden ver, lo único que estoy haciendo es estos promedios que hace rato hemos determinado para cada factor, pues volverlos a presentar aquí. Solamente que estoy haciendo esto porque al final de cuentas había sido esta situación. O sea, esto tenemos que desarrollar. Ese. Bien, entonces ya tenemos por factor. Para el primer factor, 39.5, perfecto. Para el segundo factor, 61, perfecto. Para el tercer factor, 33.33, perfecto. Para el último, 32.5, perfecto. Listo, ya está. Bien, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí tenemos que hacer... aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que antes de hacer de i, tengo que hacer de j. Entonces aquí tengo un problemita. ¿Cuál es el problemita? Primero vamos a ver la suma en j. Bien. Entonces, aquí, y más bien lo que voy a hacer es rescatar esto de aquí. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál era el que funcionaba? Este era el que funcionaba. Este de aquí, esto de aquí. Control C, bien, venimos aquí. Cerramos esto y pegamos. Ya, está mejor, porque eso es editable. Este otro no es editable. Bien, entonces tengo eso, control C, control V, por aquí, porque voy a necesitar varios de esos y otro por aquí, ya. Este de aquí voy a editar y esto tenemos esta situación que como ven es moroso, hasta para encontrar esto es moroso. Ya, eso hay que elevar al cuadrado. Y misteriosamente no funciona. Entonces tengo que copiar aquí, control V, ahora sí, y ya está. Bueno, necesito encontrar este resultado. Y para encontrar ese resultado, lo que yo tengo que hacer es desarrollar esto de aquí.
Esto de estar jugando con estas cosas. Ya. Ahora sí, al fin. Al fin, al fin, al fin. Bien. Como ustedes pueden apreciar, y grabaré, porque en vano me voy a alegrar por si pasa algún accidente. ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer es S menos S. Por supuesto, tengo que elevar al cuadrado. Entonces, no hay que olvidarse de elevar al cuadrado esa diferencia. ¿Ya? Entonces, ya tengo eso elevado al cuadrado. Entonces, 23 menos 39.50 elevado al cuadrado. Ahora, aquí, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. 56 menos 39.5 es el resultado elevado al cuadrado. Y ahora aquí viene la suma. ¿Sí? Y viene la suma de estos dos de aquí. Entonces, esta es la suma en J, como ustedes han visto. Ahora lo mismo hay que hacer con estos otros. Así que como ven, tenemos harta tareita por hacer. Eso voy a poner por este lado para que pueda colocar las flechitas luego. Y ya está. Así que aquí estamos ante ese proceso. Bien, ahora sí vamos a realizar un poco más rápido. Sería ese 34 menos esto de aquí, pero eso para que no varíe nada voy a colocar como constante. Y ese resultado voy a elevar al cuadrado. Perfecto. Así que tengo eso. Lo mismo tengo que hacer para cada uno de ellos. O sea, hace ratito hemos hecho con el 34. 34 menos esto. Y ese resultado al cuadrado ha dado esto. Ahora 78 menos eso, lo mismo hay que hacer uno por uno. Bueno, ya está. Pero ¿qué es lo que más me interesa a mí? De esto, en la suma de esos. Entonces aquí tengo otra suma, como ustedes pueden ver. Entonces tenemos otra suma. Bien, y los vamos a marcar. Este es un valor. Este es otro valor. Y así, sucesivamente. La ventaja que con este Excel, que es esta aplicación, tremendamente útil, me va a servir bastante para automatizar este proceso que es moroso. Ya, entonces, a ver cómo se ha hecho esto. Es eso menos el promedio elevado al cuadrado, 12 menos el promedio del factor elevado al cuadrado, 23 menos el promedio del factor elevado al cuadrado y luego la suma. Bien, entonces aquí tenemos otro resultado. Y finalmente para el último. Finalmente para el último tenemos eso. Tenemos este de aquí porque son dos. Lo que tenemos que hacer es editar. Y está. Esto aquí y está. Y ahora sumar. A ver qué pasó con este. Ah, ya. Equidistante. Bueno, entonces estamos con eso. Sumamos esos dos. Y asignamos. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo una, dos, tres, cuatro sumas parciales. Suma por factor. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, al fin vamos a aplicar la doble sumatoria. Esto de aquí. En vano he sacado varias copias, una nomás necesito. Entonces, ¿la doble sumatoria qué es? Es la suma de los subtotales. Como ya tenemos aquí subtotales, entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es encontrar el total global. Entonces, esto de aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a este resultado más falta el del factor 1, más el del factor 3, más el resultado del factor 4. ¿Bien? Ahí tenemos. Y ese sería
la suma de las sumas. Entonces, como ustedes pueden ver, precisamente esto de aquí es la suma de las sumas. Teníamos este valor, teníamos este y teníamos este, que son subtotales. Entonces, eso más esto, que sería la suma de esos, genera este resultado. Así que aquí tenemos 8201.42. Y aquí tendríamos que venir y precisamente decir ese resultado. ¿Ya? Bien. Sin embargo, algo raro ha pasado. Vamos a ver algún error por aquí hemos tenido que haber cometido. Bueno, eso va a ser objeto de revisión para la siguiente clase. Porque que revise todo esto ahorita no voy a poder. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, fíjense, es esto para encontrar esta igualdad. Y desarrollando todos esos componentes para encontrar esa igualdad, ya habríamos hecho la descomposición de la varianza factorial. Entonces, con la descomposición de la varianza factorial es lo que debemos realizar, pero obviamente todavía no tenemos la varianza factorial, solamente tenemos la suma de cuadrados. Lo que nos falta encontrar es la varianza, y la varianza, que es la clave para nosotros, pues tenemos que desarrollar de manera posterior, porque hasta ahora tenemos esta situación. Pero como sabemos, ¿sí? A ver, fíjense. La varianza tiene un numerador, que es la suma de cuadrados. Perfecto. Pero la varianza tiene un denominador, que son los grados de libertad. Entonces, en el análisis factorial, los grados de libertad se descomponen. Hay que descomponer de esta manera. Que los grados de libertad total va a ser igual a los grados de libertad entre los factores más los grados de libertad dentro de los factores, o sea, esto de aquí. Así que si nosotros queremos realizar la descomposición de la varianza, pues necesitamos hacer eso. Y la varianza ya es otra historia, bien interesante, porque tenemos que desarrollar todo eso de aquí. Pero eso yo me imagino que vamos a explicar después de los exámenes. Así que vengan los exámenes primero. Y para el día de mañana lo que nosotros vamos a hacer es precisamente desarrollar una práctica tipo examen para mañana.